Sí, señorita. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí, perfecto. Listo, ahora sí, qué vergüenza con ustedes. Bueno, les decía que si hay algún ruido o algo así, me disculpen porque estoy muy cerquita a las construcciones del metro, entonces siempre es como 24/7 de ruido, pero bueno. Entonces, ya dando inicio, bienvenidos a los que van llegando ahí despuesito. Recordemos que el tema de hoy está muy relacionado básicamente a todo lo que vivimos a diario en cuanto a contaminación, en cuanto a nuestras prácticas diarias. Entonces está bien ligado a todo lo que nos rodea diariamente en nuestra rutina y claramente pues en otros aspectos importantes a nivel de sociedad. Entonces, el objetivo de hoy es que conozcamos bastante sobre todo cómo podemos nosotros aportar a través de nuestras prácticas, pues a las mejoras de todo lo que vamos a ir tratando a través de la sesión. Nuestro tema es objetivos de desarrollo sostenible y pues haciendo un poquito introducción en cuanto a pues, primero qué son, de dónde vienen, de qué se trata. Básicamente los objetivos de desarrollo sostenible están ligados a una agenda del 2030. Esta agenda se realiza más o menos sobre el 2015, cuando se hace una reunión de todos los países internacionales, de los líderes claramente, en donde se viene a generar un acuerdo internacional que nos va a decir a nosotros como sociedad global que debemos tratar ciertos temas muy claves, como lo son dentro de 4 ítems que son muy importantes, es la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta, la disminución de la desigualdad y algunos acuerdos relacionados con la paz y la justicia. Cuando se desarrollan este tipo de objetivos, se desplazan otra vez digamos que cinco subcategorías que están apuntándole a las personas, al planeta, a la prosperidad, a la paz y claramente a las alianzas, entre actores internacionales como tal. Entonces, dentro de todo este englobe de objetivos, encontramos 17 acciones puntuales que se denominaron en ese momento, los cuales en teoría debemos estar cumpliendo, digamos que un desarrollo óptimo. Claramente nos quedan 5 años, que no es nada, en realidad es muy corto tiempo, para nosotros poder hacer un balance desde efectivamente el 2015 hasta la actualidad, qué ha sucedido, qué hemos podido solucionar, qué se ha mejorado, cuáles han sido de pronto las categorías que no se han podido disminuir o que no se han podido tener como solución de alguna manera. Entonces, vamos a ver rápidamente un video muy chiquitito y lo traemos a colación porque primero es una campaña que hizo la UNESCO precisamente para socializarle a todas las personas este tipo de políticas y esta Agenda 2030 que es tan importante y pues se hizo de una forma un poco más, digamos que más desglosada para que las personas lo pudiésemos entender y sentir un poco más en cercanía. Entonces, veámoslos, dura más o menos 5 minutitos para que tengamos una pequeña introducción más clara de qué se trata todo esto de los objetivos de desarrollo. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta.
En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas. Facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos, gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Bueno,
Entonces, básicamente ahí lo que hicimos fue pues un barrido rápido de todos los 17 objetivos de desarrollo que se tienen actualmente. Aquí vamos a ver un poquito cómo fue el cambio y cómo fue la ampliación de estos, efectivamente, de estos objetivos, porque antes se denominaban objetivos de desarrollo del milenio. Sea, digamos que le apuntaba a los mismos bloques de estrategia contra la pobreza, el cuidado del planeta, la disminución de las desigualdades, pero eran básicamente solamente 8 objetivos a desarrollar. Algunos, como lo vemos, pues algunos se mantuvieron, pero digamos que después de esta reunión y de este, digamos que replanteamiento de los objetivos como tal, viendo claramente uno de los pesos más importantes, pues, de la situación climática que se está viviendo ya hace bastantes años, porque antes lo sentíamos como muy lejano, ¿no? Antes era como se están derritiendo los polos, estamos sintiendo que hay cambios, pero eran unos cambios tal vez muy superficiales, muy lejanos a nosotros, pero ya lo hemos venido sintiendo cada vez como más encima, ¿no? Vemos que el clima está teniendo unos picos muy fuertes, entonces a raíz de todo lo que ha sucedido dentro de estos, efectivamente dentro de estos 25 años más o menos ya, pues está marcando la diferencia en muchos aspectos. Entonces, vemos que de 8 objetivos específicos ampliaron esta carta de objetivos a 17. Entonces, claramente, pues se tuvo algunos principalmente enfocados a la acción por el clima, por ejemplo, que no existía, que es el número 13, la vida submarina, que también estaba, digamos que un poco relegada y estaba dejada un poco de lado, la vida de los ecosistemas terrestres, es decir, acá hay que resaltar que se hizo un enfoque mucho más, con mucha más fuerza hacia toda la parte ambiental, porque efectivamente, pues, es la parte, es la plataforma que nos sostiene con respecto a las demás acciones, ¿no? Realmente si nosotros entramos a profundidad a pensar cuáles son todos los campos que nos dan a nosotros el posible desarrollo y desempeño de todo lo que hacemos y lo que nos construye como sociedad, pues efectivamente vamos a encontrar que toda la naturaleza, todos los procesos que realizamos a través de nuestros ecosistemas, de los beneficios ecosistémicos, se llama esto, pues son realmente los que nos dan a nosotros el soporte y efectivamente pues la vida y el desarrollo de esta, ¿no? Entonces es una aclaración de cómo se amplió y se profundizó en temas mucho más claves y más precisos en cuanto al desarrollo de estas metas. Entonces acá vemos claramente los 5 ítems de los que hemos venido hablando y son las asociaciones, la paz, la prosperidad, el planeta y las personas. Estos 5 ítems pues marcaban claramente aquí como lo vemos en los objetivos de desarrollo. Se basaban los 6 primeros más en el enfoque hacia la persona, es decir, estaban más clavados hacia un objetivo de desarrollo como sociedad, pero más sobre el ser humano, por decirlo así. Entonces, su alimentación, la calidad de la educación, buscar cierto tipo de como de objetividad en salud, como lo mínimo, ¿no? Como que era un poco esencial, pero no era tan específico y tan abierto el campo para poder decir, listo, todo el mundo tiene salud, pero ¿qué acarrea ese tipo de salud? ¿Qué calidad de salud? Ya abarcar, digamos, en cuanto a cuestiones de género, pues ya se abre más el abanico. Y en cuanto a planetas, si nos damos cuenta, había solamente un objetivo direccionado. Ya en cuanto a actualidad, si hacemos la comparación, pues afortunadamente tenemos ya 5 objetivos que nos apuntan directamente al desarrollo efectivo pues de todo lo que les digo de todos los componentes ambientales que finalmente están relacionados directamente con nuestras actividades, al igual que
5 nuevos objetivos un poco más específicos en cuanto al ítem de personas. A la prosperidad no teníamos objetivos específicos como tal, entonces también se enfocan 5 como directamente a este campo. En cuanto a la paz, también ya tenemos una cobertura que nos habla de justicia directa, de condiciones de paz, de condiciones de entre países, que bueno, ya más adelantico vamos a desglosarlos con calma. Y el último, pues son las asociaciones de los demás países. Claramente, pues ese ya estaba demarcado, pero no estaba como tan establecido y tan desarrollado como tal. Entonces, para que veamos un poco el desarrollo que ha tenido esta Agenda 30. Entonces, acá ya los vemos pues un poquito más de cerca, como ya los vimos, son 17 y todos apuntan, siempre van a apuntar a estos 3 grandes que son la lucha de la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Entonces vamos a verlos un poquito así como más desglosados para que entendamos cómo están enfocados, cómo están pensados. Entonces el fin de la pobreza, pues claramente como su nombre lo dice, apunta a que se pueda disminuir. Sabemos que no lo vamos a lograr en su totalidad, pues porque es un proceso bastante amplio, bastante arduo y finalmente se rige por muchos factores, ¿no? La economía, el desarrollo de cada país, el tipo de población, son muchos aspectos que entran, digamos que a afectar este tipo de desarrollo sociocultural también de una sociedad, ¿no? Pero básicamente aquí entra la ONU a tomar acción buscando efectivamente que haya una reacción para que permita que digamos que todas las poblaciones o precisamente cada país que está más afectado por la pobreza, pues pueda tener, por ejemplo, algún tipo de desarrollo social en cuanto a innovación en educación, por ejemplo, que tenga un tipo de mejoría en la calidad de la salud, porque esto está completamente relacionado. Si tenemos una sociedad que efectivamente pues no tiene una calidad digamos, unas buenas condiciones de salud o por lo menos la mínima atención de estos servicios, pues un país o una sociedad con enfermedad, pues claramente va a tener un declive y no va a poder tener un desarrollo económico, pues, entre comillas, normal, ¿no? Entonces, como lo vemos acá, pues la pobreza extrema dice que hay personas que todavía viven con menos de $2.15. Recordemos que todas estas cifras y toda esta información es a nivel mundial. Entonces son más o menos 8.400 pesos colombianos por persona al día. Eso quiere decir que el nivel de pobreza es realmente extremo y a pesar de que, entre comillas, vivimos en una modernidad y en cierto tipo de avances, todavía hay muchas personas y muchas poblaciones y territorios que no tienen acceso, por ejemplo, a unos recursos naturales básicos como es el agua, una sanidad en este tipo de agua. Ya yéndonos un poquito más como hacia los sistemas de salubridad, pues no existe, por ejemplo, un drenaje, no existe un sistema de canales. Entonces, todo este tipo de infraestructuras también están relacionadas a que este tipo de comunidades no pueda alcanzar como un desarrollo por lo menos mínimo. Entonces, en este le apuntan muchísimo a partir de la ONU a que efectivamente cada país, cada población pueda tener, pues, digamos que las calidades mínimas de desarrollo, que se pueda generar por lo menos unos empleos dignos en donde la gente pueda tener acceso a un proceso en donde pueda tener las herramientas de educación, que pueda tener cierto tipo de aprendizajes de nivel y de calidad, pues efectivamente para que haya
un surgimiento de como comunidad y se pueda erradicar pues de la forma más efectiva y lo más pronto posible, por decirlo así, este tipo de crisis que se ha generado. Sumémosle también que, como dice acá, pues el COVID partió, creo que todos sentimos que partió en dos muchas dinámicas de todo, tanto económicas, sociales, políticas. Entonces acá también, digamos que a partir de ese tipo de este gran momento que vivió toda la humanidad, pues cambiaron también las dinámicas, ¿no? Cambió la forma en la que las personas ya buscaban la manera de lograr sus ingresos. Muchas personas también, pues como sabemos, cambiaron sus formas de comercio, entró la tecnología con muchísima más fuerza porque pues efectivamente, por ejemplo, el proceso que estamos haciendo ahorita, pues ya hay una educación, hay otro tipo de medios para llegar a estos espacios educativos. Entonces esto también se ha tenido en cuenta pues para poder no quedarnos atrás y lograr que se siga como avanzando y nos podamos seguir adaptando a todos estos cambios actuales. Está muy relacionado con el objetivo número 2, que es el hambre cero, ¿no? Pues es, como dice acá, es un problema que sigue creciendo y cada vez más hay muchísimos aumentos en esta problemática. Digamos que acá en cuanto a nuestro país, pues han implementado ya hace muchos años, se implementó, por ejemplo, en la parte educativa, si ustedes recuerdan, a veces en algunas instituciones se implementaban los refrigerios, pero no eran su totalidad, habían como ciertas fallas, aún claramente pues hay algunos inconvenientes, pero podemos decir que, por ejemplo, en este momento, casi la mayoría de las instituciones, si no reciben un refrigerio, pues tienen un almuerzo, pero se busca garantizar que todos los estudiantes, que todos los niños, que son digamos, la población más vulnerable, pues pueda efectivamente acceder a cierto tipo de alimentos, por lo menos a lo más básico, ¿no? Entonces, ese también es otro problema que se ha tenido que venir atacando con otro tipo de estrategias. Volvemos un poquito a lo del cambio climático y acá es donde ya se liga mucho en cuanto a cómo se está promoviendo que las personas tengan también otro tipo de accesos a alimentación. Entonces se está implementando mucho, si ustedes lo han escuchado tal vez, las huertas urbanas. Entonces ya hay muchas personas que se están apegando a este tipo de prácticas y estrategias porque nos va a permitir efectivamente tener un acceso directo a alimentación. Además, vamos a ayudar al medio ambiente y a mitigar muchísimo este cambio climático, porque también acá entra otra cuestión que es la huella de carbono, por ejemplo, que es efectivamente toda la huella que nosotros generamos a través de nuestras actividades. Entonces, un ejemplo muy cerquita a nosotros es cuando el camión de la persona que cultiva en el campo, pues transporta todo este alimento hasta nuestra ciudad. Eso es una huella de carbono. ¿Cuánto combustible gasta la persona distribuidora para llevar esos alimentos al fruver? Hay mucha gente que todavía va, no sé, va hasta las tiendas cercanas en ciertos vehículos. Entonces, es como para hacer un balance de que todo lo que hacemos está muy conectado y todo tiene que ver con lo que hacemos a diario, ¿no? Entonces, siempre va a haber un impacto y la idea es que seamos como muy conscientes de qué hacemos y cómo afecta eso que hacemos. Entonces, este es también muy importante y está ahí ligado completamente pues al primero, ¿no? Tenemos voy a intentar no extendernos mucho porque son bastantes, pero sí quiero que los conozcan todos para que sepamos cómo están interrelacionados. La salud y la bienestar, entonces, pues, aunque sabemos que han habido muchos altibajos, como en todo el desarrollo de las entidades, es decir, los problemas actuales
que no son nuevos, ¿no? Son problemas que hemos venido teniendo ya hace muchos años y algunos son permanentes, otros cambian, se mejoran, que una cita médica, que los medicamentos, todo este tipo como de contratiempos que generan a veces el sistema, pero digamos que este está claramente enfocado a que todas las personas de todos los países y de todas las comunidades tengan sí o sí el acceso a una salud, digamos que por lo menos al servicio mínimo, lo cual nos va a generar pues un bienestar, porque hay muchísimas personas, aunque uno no lo crea todavía, que no tienen un acceso a un hospital, que no tienen un acceso a un lugar de emergencia. Entonces es muy, muy clave. Además que este dato, por ejemplo, es importantísimo y en cuanto a la salud infantil, porque recordemos que nuestros niños son la población más vulnerada en todo este tipo de problemáticas, y es que cada día a nivel mundial mueren más o menos 17.000 niños. Entonces, es muchísimo, muchísimo, porque sigue habiendo mucha relación en cuanto a este problema de la alimentación, de que no hay una economía que nos soporte a nosotros como sociedad para poder tener este acceso a una alimentación y a un desarrollo por lo menos mínimo, ¿no? Entonces se busca siempre, siempre a través de, por ejemplo, la prevención del VIH, que en su momento fue una enfermedad que atacó muchísimo a mucha población. También pues sumémosle que sigue estando presente otro tipo de enfermedades como el COVID, sigue ahí como mutando, como que claramente hemos podido, afortunadamente salimos como de esta pandemia y avanzamos y seguimos, pero siguen generándose otro tipo de enfermedades. Entonces, de una u otra manera, se busca garantizarle a las personas que estén ahí acompañados pues de un servicio de salud y pues dentro de todo que se pueda combatir de mano de esto de la pobreza, pues bajar un montón los índices de mortalidad, los índices de enfermedades tan graves que son como lo sigue siendo pues el VIH, la tuberculosis también es otra enfermedad que está ahí como siempre latente, siempre está ahí presente, no, digamos que no se menciona mucho, pero sí ha sido también digamos que un aspecto fundamental para estas pérdidas en cuanto a salud. Entonces es garantizar efectivamente pues el acceso digno a la salud, ¿no? El cuarto, que también viene siendo muy, muy clave, es la educación de calidad, ¿no? Entonces, efectivamente, pues que ya todas las personas, así como tienen acceso a estos medios de salud, a estos servicios, que tengan acceso a una educación por lo menos básica, porque recordemos que, pues en cuanto a, yo hablaba mucho esto con unos chicos de 11, cuando ya ellos salen a su vida laboral, pues se van a dar cuenta que el mínimo para poder empezar a desarrollar nuestra vida laboral, pues es tener efectivamente una educación básica, ¿no? Entonces, se busca promover que hayan muchas herramientas, muchos medios para que todos tengan el mismo acceso a estos niveles de educación. Por ejemplo, se ha implementado muchísimo que las instituciones, sobre todo las distritales, entren en este camino de la tecnología. Muchos ya implementan que cada estudiante tenga un computador portátil, implementan la creación de plataformas, incrementan la manera en la que el estudiante pueda comenzar a desarrollar a partir de la tecnología, pues todo este conocimiento, que ya no sea una educación tan ladrillo, por decirlo coloquialmente, sino que ya que comencemos a tener una educación más competitiva, que los chicos ya, por ejemplo, puedan, cuando terminen su bachillerato, puedan aliarse con otro tipo de entidades en donde
posiblemente hayan intercambios en donde yo pueda aprender un idioma, tener este tipo de facilidades, el acceso al Internet. Afortunadamente, las instituciones, sobre todo distritales, pues han podido apegarse a todo este avance, y ya uno puede encontrar que las instituciones tienen efectivamente su acceso a Internet. Hay televisores para poder proyectar lo que los chicos generan visualmente. Los profesores también tienen otro tipo de herramientas más modernas, más accesibles para poder precisamente que en el momento en el que podamos competir, pues porque efectivamente estamos digamos que en una red como tal, ¿no? Pues que podamos estar como ahí a nivel de los demás, y como dice, como lo vimos ahí en el videito, pues que nadie se quede atrás, ¿no? Claramente, pues habrá mucha población todavía que no tiene el acceso a este tipo de herramientas, pero este objetivo, claramente, pues su fin es buscar que sí o sí desde las instituciones se genere este derecho que es fundamental como tal. Aquí vamos a ver otro importante, que es la igualdad de género, y aquí es donde ya entramos a mencionar este nivel de competencias. Creo que lo hemos visto todos a través de la historia laboral, y es que siempre ha habido un poco de desigualdad en cuanto al tipo de conocimiento, en cuanto al tipo de habilidades, pero este quiere atacar fundamentalmente a la desigualdad de género y defender muchísimo que sin caer en ningún tipo de ideología, sino simplemente reconociendo que hay muchas mujeres todavía, y especialmente las niñas que vienen a incorporarse pues en esta vida laboral en un futuro, pues son las que se han visto más afectadas, porque efectivamente hay más esfuerzo, hay digamos que una exigencia más marcada, pero hay remuneraciones que no se ven de la misma manera, hay una menor capacidad de reconocimiento, y esto todavía genera muchas trabas como sociedad, ¿no? Porque finalmente, pues volvemos a lo mismo. Ahí la condición de habilidades, la condición de las herramientas, todo está dado, pero efectivamente, pues uno creería que a medida que pasa el tiempo y todo se moderniza, pues estas cosas ya no aparecen, pero sí se ve todavía este peso en cuanto a que la carga no es equitativa, ¿no? Entonces se busca que efectivamente sea como un llamado, que sea un momento para romper este tipo de patrones que todavía se marcan mucho, y son muchas las funciones que aún como que no son tan valoradas. Por ejemplo, afortunadamente las personas, las mujeres que ayudan en los oficios los oficios domésticos, pues ya tienen una reglamentación, ya tienen un acceso a una ARL, a un contrato, ya sí, se han podido bajar un poco y nivelar un poco como este tipo de pesos que tal vez años atrás era un poquito más fuerte y más delicado, digamos, que atacarlo, ¿no? Entonces principalmente se dedica a romper ese tipo pues de desbalance. Que es súper clave y está muy ligado a los dos primeros, al agua limpia y saneamiento. Como les había dicho, pues acá ya lo ligamos bastante con el cambio climático, porque efectivamente todo lo que está pasando en nuestro planeta, pues nos ha hecho tener estudios y tener avances en los que nosotros vemos que el agua es uno de los recursos que más cada vez somos más y cada vez hay menos recursos, ¿sí? Entonces, lo que se está haciendo es que haya la promoción de un consumo sostenible y responsable, que es efectivamente aquí en donde nosotros entramos a tomar acción. Por ejemplo, cuando
cuando hacemos el proceso de reciclaje, cuando hacemos el proceso de reutilización del agua lluvia. Esto se está implementando muchísimo y efectivamente sí genera un impacto muy, muy, muy positivo y un impacto que demuestra que si lo ponemos en práctica, que de hecho estamos un poquito sobre el tiempo, porque realmente hay algunos estudios que dicen que máximo hasta el 2040 más o menos vamos a poder mitigar como tal el efecto del cambio climático, que esto quiere decir que nos vamos a poder como no desaparecerlo, pero sí vamos a lograr una adaptación y de alguna forma bajar los niveles de, pues, de gases, de contaminación, del aumento de los beneficios ecosistémicos, porque lo que está sucediendo es que somos muchos, pero estamos, en teoría, estamos, por decirlo coloquialmente, estamos abusando de más de todo lo que nos regala cada ecosistema. Entonces, efectivamente, aquí pues el agua, ¿no? Hay muchos países todavía, muchas poblaciones que no tienen efectivamente el acceso a, por ejemplo, un servicio de agua potable. Entonces, por ejemplo, 3 de cada 10 personas dice que no tienen acceso a agua potable y otros tampoco tienen acceso a un saneamiento en cuanto a, por ejemplo, tener un baño, tener un canal de residuos, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cosas también va muy ligado a uno lo que podemos hacer desde nosotros, ¿no? Desde desde nuestras prácticas como tal y a garantizar como instituciones, pues que efectivamente todas las poblaciones y todas las comunidades logren este acceso de agua potable y de agua limpia, que es claramente es el recurso que más que más nos mantiene, no, que realmente nos mantiene y el más importante de todos, ¿no? Entonces aquí viene otro Tenemos 13 súper clave, minutos. Bueno, ay sí, súper clave que es la energía asequible y no contaminante. Este ya digamos que estamos mucho más relacionados pues porque efectivamente se promueven las energías limpias, entonces ya vemos muchísimo que se utiliza en las empresas, en los colegios, en las grandes instituciones se está implementando el panel solar, en otras se está utilizando muchísimo la energía eólica, tenemos ya algunos motores eléctricos, la gente está más que, bueno, digamos, hay que decirlo, también por acción de movilidad, pues la gente está buscando otras alternativas de transporte, ¿no? Pero de ahí se desprende que la gente utilice su bicicleta, que la gente se mueva en patinetas eléctricas, las ciclas eléctricas. Entonces, toda esta revolución también de tener, como dejar un poco al lado esta combustión de efectivamente todas las gasolinas, todos estos elementos que están contaminando tan directamente y que cada vez somos más, ¿no? Entonces recordemos que yo creo que lo hemos visto normalmente en la vida diaria, hay un montón de motos, han incrementado muchísimo la cantidad de vehículos, entonces todo esto hay que también empezar a contrarrestarlo y efectivamente sí se ha visto una transformación en cuanto a las energías limpias que se aplican en casi ya bastantes ámbitos de la vida diaria. El trabajo decente y el crecimiento económico, pues que también está ligado a lo que vimos un poco más adelante. Efectivamente, pues se busca que todos tengan este nivel de un acceso a un trabajo y a una actividad que nos permita mejorar como individuos y desarrollarnos como individuos para poder vincularnos de una forma efectiva a la sociedad, pero más que esto, tener un trabajo decente, ¿no? Entonces, el derecho a una salud, el derecho a mis horas como legales, el derecho a que ya no haya una presión, un acoso laboral, que haya un acompañamiento que me permita a mí tener ya un desarrollo más justo y más pleno en cuanto a la vida laboral. Entonces, y sobre todo una parte importante es que todos los jóvenes que vienen detrás de nosotros, que van a comenzar su vida laboral, tengan el acceso a su primer empleo,
que tengan la oportunidad de comenzar una carrera laboral que hace mucho tiempo atrás pues era más complejo, ¿no? Si uno no tenía muchísimos años de experiencia, pues ahí ya empezaba uno como a penar un poquito porque pues no te podías vincular o tenían que empezar de pronto en otro en otro campo que no fue el mío y bueno, todavía se veía un poco esta problemática para poder engancharse, por decirlo así, en una primera instancia. El siguiente es la industria y la innovación e infraestructura, que efectivamente es lo que hemos visto a través de los años, ¿no? En algún punto, pues se cambió, por ejemplo, la manera en la que cuando, digamos, entró en vigencia o en funcionamiento el Transmilenio. Entonces vimos un desarrollo en el tipo de transporte público, luego vimos el cambio de los buses de combustión normal a los SIP que se utilizan actualmente. Y si nos va bien y todo sale en orden, pues vamos a poder ver otra evolución en cuanto al metro, ¿no? Entonces, todo este tipo de desarrollo en cuanto a infraestructura, en cuanto a desarrollo social, desarrollo económico, porque todo es este tipo de aplicaciones y de nuevas estrategias, pues apuntan a lo mismo, ¿no? Al desarrollo de la sociedad como tal. Entonces, también están muy ligados a cómo se afecta y a cómo se ayuda al desarrollo del clima, ¿no? Y a todo lo que viene desprendido ahí, pues a través de nuestras actividades y los desarrollos industriales, los desarrollos tecnológicos y el crecimiento como sociedad para poder nuevamente competir hacia afuera, ¿no? Nuevamente ya la reducción de las desigualdades, pero pues aquí ya es un poco más global, aquí ya no estamos hablando específicamente de género, sino ya hablamos de manera en cuanto a recursos, aprendizaje, desarrollo de tecnologías, de cómo la sociedad se vuelve un poco más innovadora para poder competir y tener un alcance pues a nivel mundial y de desarrollo económico, social, político, entre otros. Voy a acelerar un poquito para que los podamos ver rápidamente todos. Ciudades y comunidades sostenibles, entonces acá se liga mucho a todas estas prácticas de las huertas urbanas, de los transportes limpios, las energías limpias, de cómo nosotros a través de toda la conciencia que tenemos para decir, listo, estamos contaminando un montón, voy a cambiar esto, voy a dejar de usar algo tan sencillo como voy a dejar de recibir bolsas en el supermercado, en la tienda, en el Fruver y voy a cargar una bolsita de tela. Ese tipo de actividades, por pequeñas y sencillas que se escuchen, generan un impacto grandísimo y efectivamente le apuntan a esto, que es un desarrollo sostenible, en donde nosotros aprovechamos lo que nos da el planeta como tal, nuestros ecosistemas, pero también tenemos la conciencia de devolverle a ese planeta y a ese ecosistema, pues, lo que necesita para mantenerse, ¿no? Acá viene súper ligado a que es la producción y consumo sostenible, pues es que hagamos todo lo que nuestras actividades requieran, estén siempre apuntándole a devolverle lo que más podamos al planeta. Entonces, otro caso súper clave es que ahora ya se implementa muchísimo cargar la propia bebida en un botilito o en un recipiente reutilizable, cositas muy mínimas, pero que finalmente vienen a generar un impacto. Y acá cuando hablamos de consumo responsable, es claramente el parar a pensar si efectivamente eso que yo voy a comprar, claro, no estamos hablando de cositas indispensables, ¿no? Como comida, recursos, sino, no sé, tecnología, ropa, estos son los sectores que más afectan climáticamente a todo nuestro planeta. Entonces, detenernos un momentico a pensar como si realmente necesitamos ese computador o ese último celular o esos últimos audífonos, es como parar un poco a analizar nuestro tipo de compra, ¿no? Y tener efectivamente pues un consumo responsable. Todo esto se viene a desembocar aquí en el número 13, acción por el clima, pues que es efectivamente todo lo que se está tomando
en tarea, en misión, como nosotros lo vemos ahorita, para bajarle muchísimo al cambio climático, poder hacer una mitigación, poder hacer una adaptación a él y recordar que además son cambios y son afectaciones que van a llegar en un punto en el que no va a haber reversa. Entonces, nos toca sí o sí tener ya una claridad y un cambio y una aplicación a este tipo de estrategias y a este tipo de consumos, porque efectivamente esto va corriendo, se siente más fuerte todas las temperaturas, hemos visto aumento de gases, va muy rápido, entonces claramente es el momento de tomar acción como tal. 5 minutos. Listo. La vida submarina, pues efectivamente conservar, apunta a conservar digamos que tener un consumo sostenible, nuevamente la palabra, frente a todos los recursos que nos generan estos ecosistemas. Entonces, la pesca, que es uno de los principales entradas económicas, por ejemplo, de nuestro país, en nuestras costas, en el Pacífico. Entonces, es tener este tipo de prácticas sostenible para no acabar con estos ecosistemas, pero seguir teniendo efectivamente los beneficios que ellos nos brindan de manera sana, por decirlo así, de manera sostenible. La vida de los ecosistemas terrestres, efectivamente lo mismo, pero pues busca ya proteger nuestros bosques, proteger nuestros páramos, nuestros paisajes sostenibles, nuestras reservas naturales. Entonces, tener en cuenta que estos espacios también existen y son claves en nuestra vida diaria y en nuestra supervivencia en el planeta. La paz, justicia e instituciones sólidas que busca claramente que se haga un ejercicio de justicia, que las instituciones estén mucho más consolidadas, que sean responsables para que las personas tengamos ese, digamos que ese soporte y ese respaldo en cuanto a todo lo que sucede como sociedad, ¿no? Y por último, pues las alianzas para poder lograr los objetivos, que efectivamente es mantener toda la red de ayuda internacional, todos los avances, poder estar al nivel de los demás países, poder encontrar otro tipo de desarrollos, intercambios económicos, intercambio de productos que ayuden a la economía, que ayuden a la tecnología en cuanto a la educación, los avances tecnológicos en pro de la salud, de todo este avance como sociedad y como comunidad que debe estar sí o sí presente, pues para que efectivamente haya un desarrollo en comunidad y un desarrollo que le apunte ¿no? A un avance consciente pues, de la comunidad como tal. ¿Listo? Entonces, me disculpan ahí la carrera un poquito, pero era para que los viéramos todos. ¿Alguien tiene alguna preguntita? ¿Todo claro? Tenemos una preguntita en los comentarios. Dice, ¿qué Señorita, estudios son los que proyectan al 2040 la mitigación del cambio climático? estudios que, perdóname, Valentina, se te cortó. ¿Qué estudios son los que proyectan al 2040 la mitigación del cambio climático? Bueno, esos estudios se realizan anualmente y están muy ligados con este tipo de desarrollos sostenibles y ligados a la Agenda 2030. No hay un estudio global como tal, sino son pequeños estudios científicos que se han realizado a través de toda esta, digamos que de todo este oleaje que ha salido a partir del cambio climático. Los pueden encontrar, algunos están publicados en la página de la Secretaría de Ambiente.